En este caso, digamos, la confusión en relación a la identidad nos sirve para hacer una referencia también a las cuestiones históricas de identidad. Nuestra historia tiene en el hecho de Ezeiza como el gran hito o el punto de encaje de una gran confusión o de una gran crisis, a partir de la cual todas las cuestiones de identidad política quedan un poco a la deriva. Me refiero a que en el momento de Ezeiza se termina de producir como una suerte de definición o de crisis de la identidad del fenómeno del peronismo, o por lo menos de cierta ilusión de identidad que hubo en esa época con el regreso de Perón, y estando todavía este Dios en el aire, llegando a ese gran recibimiento, a esa fiesta donde el hijo pródigo y el hijo abominable se sacan los ojos por ver quién lo recibe, pega una vuelta, no baja en ese gran picnic nacional, baja en una base militar, y en el mismo aire de esos acontecimientos la identidad política del suceso histórico cambia. El Perón que baja ya no es el Perón que se suponía, sino que el que baja ya es el otro Perón, el que no se suponía. No baja el Perón que traen las tendencias más progresistas del peronismo, sino que baja un Perón ya totalmente penetrado o influido por las tendencias más retrógradas que ya anidaban en el movimiento desde hacía mucho tiempo, pero que estaban aparentemente neutralizadas o ocultas. Siento que a partir de ahí, de ese momento histórico, que tiene como la tragedia griega una unidad de espacio y de tiempo, todo es caída. Entonces me parecía que tomar ese punto de encaje de nuestra historia como motivo de la pérdida de identidad, en la que entran estos seres ya más individuales, esta familia, este núcleo social más básico, era pertinente, digamos. Estos personajes ya entran en una confusión que no solamente abarca las cuestiones de identidad política, sino que también abarca las cuestiones de identidad, como decía al principio, existencial y geográfica y temporal. No saben siquiera si la casa donde están sigue estando rodeada por el paisaje anterior, el que ellos recordaban, por el barrio de Flores, o si directamente ya están en una suerte de intemperie masiva, producida por un enemigo que ellos no saben del todo quién es, sospechando incluso que algunos de los miembros de la familia son en realidad actores puestos por este enemigo que con fines inenarrables los está investigando o los está sondeando. Sospechan ellos con el fin de volver a esa época para extraer de allí algunas energías con unos motivos de nuevo totalmente inconfesables o para ellos muy oscuros. La obra avanza de a poco hacia un terreno que en la misma escritura a mí me produjo una gran sorpresa, que es que me encontré escribiendo algo que no sabía de qué estaba hablando, pero que a la vez no podía dejar de escribirlo en esa dirección, que tiene que ver con que los personajes en cierto momento final de la obra se encuentran de algún modo, como te diría, en una realidad dorsal, como si fueran parte de una fantasmagoría producida por el territorio, como si fueran parientes de los muertos, como si fueran muertos en realidad, que están haciendo eso para sostener algún tipo de vitalidad, y ya ni siquiera fueran actores o familia, sino fueran simplemente representantes o emanaciones de un territorio ya vencido que juega teatralmente sus restos como forma de sostenerse, o una zona como te dijera, como una suerte de antesala
de reencarnación. Las hipótesis sobre el final de la obra empiezan a alcanzar un grado de desterritorialización tan grande que ni siquiera nosotros mismos, ni yo de la escritura, ni con el elenco cuando la íbamos haciendo, podíamos encontrar una respuesta precisa a cuál es la verdadera instancia en la que ellos están, o cuál es el último remitente de identidad y de verdad de todos estos acontecimientos. Como si sobre el final la obra empezara a entrar en una fuga mayor y mayor, y por más que la obra lo resuelve de una manera muy graciosa, muy atractiva, muy trágica o muy aparentemente con cierto grado de tradicionalidad, no deja de estar restallando allí una gran pregunta ya que trasciende las cuestiones históricas y que ya abarca las cuestiones de identidad, como si usted dijera, más metafísica del ser y de la presencia, de ser parte de una presencia que no está en juego, en la realidad. Entonces siento que haber hecho esta obra de algún modo nos permitió poner en funcionamiento todas esas cuestiones teatrales que a nosotros nos resultan, digo nosotros porque es algo que compartimos con los compañeros del elenco y con toda la gente acá del estudio, que nos resulta muy importante poner en acto teatral una suerte de zona que no está, que el teatro no releva ni revela, o sea, poner a funcionar la máquina teatral para ciertos fines de averiguación o sondeo metafísico, poético, en relación a quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, de dónde venimos y a dónde vamos. Creo que el teatro últimamente corre los peligros del espejo, de quedar en una funcionalidad de espejo, de estar al servicio de la supuesta funcionalidad refleja en la que ha caído el teatro histórico, y entonces conformarse simplemente con representar las cosas tal cual las cosas son. Creo que el teatro tiene que ser de algún modo un piedrazo en el espejo y revelar también aspectos dorsales de esa realidad, que no basta con relevar la realidad. La realidad en sí es bastante cuestionable, está en crisis, y no nos parece que el teatro deba ponerse de acuerdo con ella, sino más bien debe plantear una interrogante mucho mayor, desenmascarar a la realidad como impostora de un real que no está en uso, en juego, de unas formas de producción de realidad que están lateralizadas o lapidadas por un proceso de realidad, en este caso del capitalismo, que es totalmente alienante. Entonces nos parece que todas esas preguntas sobre las que se fundan las escenas o sobre las que se funda la realidad, en realidad son simplemente como enmascaramientos. Decir que uno es el nombre que dice en el documento de identidad es muy limitado. Decir que estamos en una ciudad o bueno, en una familia y que estamos hablando de algún tema en particular no deja de ser una circunstancia muy también limitada o enmascarada, y que enmascara cuestiones mucho más profundas. Me parece que la combinación de las apariencias con los trasfondos permite al teatro llevar su averiguación más a fondo, aunque nunca uno pueda dar con ese último trasfondo del misterio, por lo menos no queremos quedar haciendo las típicas realizaciones escénicas que de algún modo condescienden con la realidad y la imitan, y en todo caso plantean algún conflicto aparente, psicológico o histórico, como el motivo de todo el desate de la maquinaria teatral. El teatro es una máquina de averiguación metafísica mucho más poderosa y potente
que aquellas maniobras para las que está siendo utilizado en general. Creo que hay un peligro de captura por parte del poder histórico de la maquinaria teatral, y que lo que tenemos que hacer, los que hacemos teatro, de algún modo es zafarnos de eso y destinar y dirigir nuestras producciones y nuestra operación o maquinaria teatral a los fines para los cuales seguramente fue creado cuando empezó allá en la época de los griegos, que tiene que ver con una averiguación poética y existencial mucho más trascendente o mucho más compleja que aquella para la que está siendo utilizado últimamente. Edipo en Ezeiza, de algún modo, se trabajó desde esa premisa de base o desde esa política teatral desde el principio, y de algún modo creo que hemos llegado a una buena conclusión, ya que no nos hemos perdido en una suerte de desquicio, de delirio poético, ni tampoco nos hemos quedado en las superficies planas de un reflejo de relación histórica. Creo que la obra combina ambas cosas y esa es su virtud, y además de hacerlo con mucha gracia y desde una perspectiva yo diría, del humor. También es una suerte de extraña comedia o tragicomedia metafísica.